Hablemos precisamente de ese tema. Es un tema preocupante para todo el mundo. Esto lo que implica la hambruna para Gaza. Hablemoslo con Marwan Soto Antaki. Él es internacionalista, experto en Medio Oriente. Marwan, esto es verdaderamente conmovedor. La hambruna no se trata solamente de comida, es un colapso deliberado de todos los sistemas necesarios para la supervivencia humana. Así lo entendemos nosotros. Exacto, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, a ver, efectivamente, aquí estamos hablando de un asunto de supervivencia, de los elementos mínimos que necesita el ser humano para sobrevivir. Las imágenes que desde hace un mes más o menos empezaron a circular de niños esqueléticos y demás son producto, como lo platicamos también hace unas semanas, de meses de no poder tener acceso a alimento, agua, llevando a los cuerpos a empezar a consumirse a sí mismos. El IPC, que es la entidad que tiene el apoyo de Estados Unidos y de distintos gobiernos, hecha ya la autoridad principal en el mundo para determinar y catalogar o clasificar los niveles de hambruna que llevan a la falta de supervivencia, justamente acaba de anunciar que va a determinar que es alrededor de 500,000 de habitantes dentro de la Franja de Gaza que se encuentran en la condición de la fase 5, que es la peor de las clasificaciones para permitir o no la supervivencia, pero al mismo tiempo que tienes a otro 500,000 en fase 4 y unos 400,000 en fase 3. Si estamos pensando en los cerca de 2 millones, alrededor de 2 millones de habitantes que se encuentran en toda la franja, estamos hablando de más de la mitad de la población que está en un riesgo de supervivencia a los ojos del planeta entero. La situación en Y Gaza todo es esto, esta. Marwan, todo esto llega justamente cuando el ejército israelí está pretendiendo expulsar al millón de gazatíes que se concentra en la ciudad de Gaza, que es la capital, ante lo Sí, cual el propio primer ministro de Israel desecha y menosprecia la advertencia de Naciones Unidas. y del planeta entero. Al final, ¿qué es lo que hay dentro de la ciudad de Gaza? La ciudad de Gaza, dentro de la franja de Gaza, antes de este último episodio, después de los brutales ataques de Hamas, el 7 de octubre de 2023, tenía 500,000 de habitantes. Después de las órdenes de desplazamiento forzado por parte de las IDF, las Fuerzas de Defensa israelíes, se estima que hay alrededor de 1 millón de personas dentro de la ciudad de Gaza que estarían en nuevo riesgo de supervivencia y de amenaza de desplazamiento tras el aviso de hace 10 días, cuando el gabinete del primer ministro Netanyahu aprobó la intervención directa para tomar control de la ciudad de Gaza, siendo esta quizá la única parte dentro de toda la franja que tiene ya alrededor de un 83% de control militar israelí, que no se encuentra totalmente bajo las manos de las fuerzas de defensa israelíes. Este anuncio se dio y las reacciones internacionales fueron de, primero, ponen en riesgo a millón de habitantes. Por otro lado, dentro del mismo Israel, y a partir de eso, las últimas 3 semanas, sobre todo el último fin, se atendió las protestas más tumultuosas. El último fin de semana, 200,000 personas en Tel Aviv en contra de las acciones del gabinete y del primer ministro Netanyahu por el riesgo que pone a los rehenes que dicen proteger o quieren proteger, que las familias de los rehenes dicen que han sido olvidados por el gobierno israelí, y al mismo tiempo que hay una nueva propuesta de cese al fuego que surge de un acuerdo gestionado por Qatar y por Egipto, que tiene el respaldo de Estados Unidos, al que se, por un lado, dice que tendría Israel, dice que sí estaría dispuesto a negociar, mientras lleva 10 días aumentando la violencia dentro de esta operación dentro de la ciudad de Gaza. Pero hay un elemento extra que también se ha dado en los últimos días. La semana pasada, Smotrich, el ministro de Defensa, de Finanzas, perdón, aprobó la construcción de 3.401 casas en la ruta que terminaría por separar la ciudad de Ramallah con Belén, llevándose hacia cabo una construcción que había sido totalmente vetada en los últimos 20 años de nuevos asentamientos declarados ilegales bajo derecho internacional, que al mismo tiempo estarían interrumpiendo la continuidad de la población árabe en medio de estas dos ciudades, lo cual se ha percibido también como el clavo en el ataúd de cualquier tipo de solución de los dos estados. Es decir, son todos estos elementos. La declaración de hambruna, ya declaración de hambruna real con estos números de los que estamos platicando, la intervención sobre la ciudad de Gaza, la construcción
construcción de 3.000 nuevos 400 asentamientos ilegales entre Ramallah y Belén, que solamente suben la posibilidad de que entonces la gente que tenemos en Gaza termine por morirse, como se ha dicho desde y se ha advertido en los últimos 22 meses y cacho. Ahora, sin embargo, sabemos, Marwan Soto Antaki, que no parará Israel hasta tomar el control de Gaza. ¿Cuál sería la solución posible, viable, en este conflicto donde En Europa realidad, también si está? somos, yo creo que más allá de las buenas voluntades y demás, hay que tener un piso de realidad. Es muy difícil pensar que pueda haber una solución o que esto pueda llegar a terminarse mientras siga dentro del poder el ministro Netanyahu, incluso por encima de sus mismos ministros, Gil, Smotrich y demás. Porque la realidad es que este es el plan que han tenido y es esta la salida, la ruta que han buscado sin tener ninguna intención de otra. Como hemos hablado tú y yo, Netanyahu lleva desde los 90 en contra de la solución de los estados y este es solamente parte de algo que por fin se le da para lograr llegar a tener el plan que siempre había buscado, ¿no? Tienes al mismo tiempo un ecosistema que hace muy imposible pensar en soluciones más o menos lógicas, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Comunicaciones de Israel, que forma parte del partido de Netanyahu, acaba de declarar hoy en nuestra mañana que también parte de Jordania sería parte de Israel, los dos lados del río Jordán serían parte de Israel. De forma que entonces, a partir de una declaración de Netanyahu hace 10 días, donde empieza a hablar del gran Israel, que podría llevar a la inclusión de un río al mar, pero a esa región israelí, también se podía incluir partes territoriales de Egipto, de Jordania, de manera que ya estamos en una bola de nieve de tales dimensiones que ni siquiera Estados Unidos da la impresión de tener ya mucha injerencia sobre Netanyahu, porque al mismo tiempo pues, sí hay cierta tranquilidad dentro de la Casa Blanca de las acciones del mismo Netanyahu. Básicamente, para poder resumirlo de una forma mucho más clara, no veo que haya una solución real mientras el primer ministro Netanyahu siga en el poder. Pues muchas gracias, Marwan. Gracias por haber compartido este análisis con la audiencia de Grupo Fórmula también. Pepe, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente para ti. Gracias, Marwan Soto Antaki, internacionalista, experto en asuntos del Medio Oriente. La situación que tiene el mundo, por supuesto, al borde del asiento. Israel rechaza este informe de Naciones Unidas, como ya lo comentábamos con Marwan. La oficina del primer ministro Netanyahu rechazó este informe respaldado por la ONU. Dice, Israel no tiene una política de hambruna, Israel tiene una política de prevención de la hambruna. Esto afirmó la oficina de Benjamín Netanyahu. Dijo que desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, Israel ha permitido la entrada de aproximadamente 2 millones de toneladas de ayuda en Gaza, lo que supone alrededor de 1 tonelada por persona. El comunicado dice que muchos camiones de ayuda fueron saqueados antes de llegar a los puntos de distribución. También acusa a Hamas de robar la ayuda humanitaria para financiar su actividad militar. Hagamos una pausa breve y volvemos.